21 horas 20 minutos y en esta noche de lunes recibimos a candidatos a convencionales constituyentes. Bienvenidos. Noemí Sasmendi representando al Frente Justicialista. Gracias por estar aquí. Gabriela Burgos, Frente Cambia, Jujuy. Bienvenida. Muchas Doctor gracias. Vicente Casas, Unidad por Jujuy. Gracias. Natalia Morales, Frente de Izquierda. Bienvenida. A todos. Gracias por estar acá. Bueno, bienvenidos a todos. Natalia Morales, doctor Casas, doctora Burgos, doctora Sasmendi. Bienvenida a este programa en donde intentamos, como dijimos, siempre brindar un espacio de diálogo, un espacio de diálogo y que además los jujeños sepan qué son esas raras aves que van a votar, ¿no es cierto?, el 7 de mayo, que son los constituyentes. Exactamente. Y pasamos ya a las preguntas. La primera pregunta había quedado que la formulaba yo, ¿no? Sí. Bueno, es para todos. Es decir, empezamos, ¿no es cierto?, por la señora. ¿Cuál es la posición de cada uno de los frentes con relación a la reforma de la Constitución? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos una posición que es rechazar esta reforma de Morales propuesta. Nos parece muy importante también remarcar que las problemáticas, incluso las preocupaciones que están teniendo trabajadores, mujeres, jóvenes, incluso la mayoría de la población, no son incluidas en esta constituyente, en esta reforma parcial de la Constitución, y no nos parece que es menor, ¿no? Porque recién usted mencionaba y hablaba del consenso, y es muy difícil que pueda haber consenso si, por ejemplo, lo que está difundiendo en los medios, ¿no? Una de las preocupaciones más importantes que tiene la población jujeña tiene que ver con la inflación. 8,7% decían recién en el noticiero. Bueno, de la inflación no se va a hablar en esta reforma parcial de la Constitución. Tampoco se va a hablar, por ejemplo, cómo terminar con estos salarios de hambre. El otro día en el Bananal estuve con Ale Vilca. Las mujeres que trabajan en los surcos, en el campo, nos comentaban que que le pagaban por día 2.000 pesos el jornal. Bueno, ese problema acuciante de esas mujeres rurales no se va a tratar en esta reforma. Por ejemplo, la precarización laboral que afecta muchísimo a la juventud. Acá en Jujuy, el 90% de los jóvenes trabaja de forma precaria. Ese tema no se va a tratar, como tampoco se va a tratar algo que preocupa muchísimo. En Perico nos dijeron, en San Pedro nos dijeron, en Humahuaca, en La Quiaca, que tiene que ver con los tarifazos. Bueno, ese es el temario y las problemáticas que están acuciando a las mayorías, que en esta reforma no se va a tratar, porque como se mencionó, ¿no?, el temario, el contenido, los artículos a modificar se arregló previamente, e incluso todo lo que se pueda aportar como modificación, como aporte, como sugerencia, va a ser declarado nulo. Nosotros por eso le decimos no a la reforma, pero también queremos alarmar, diríamos, a quienes me están escuchando, porque lo que sí se va a tratar son planteos, modificaciones en artículos que nos van a quitar derechos no solamente a las mujeres, sino a todo el pueblo jujeño que, por ejemplo, haga ejercicio de su derecho a la protesta, ¿no? Algo que se estuvo planteando muchos sectores. 3 minutos incluso, dijimos, ¿no? Sí, ahora termino. Eso no es menor porque, por ejemplo, las mujeres que salimos a las calles por Ni Una Menos, incluso exigiendo la aparición con vida de jóvenes que están desaparecidas, tenemos que llegar a las calles, a las rutas incluso, para que el Estado las pueda buscar. Lamentablemente aparecen muertas. Están los casos de femicidio, el de Yara Ruedas, el de Marlene Farfán. Bueno, eso es lo que sí quieren restringir, nuestro derecho al ejercicio de la protesta. Yo lo que quería mostrarle acá, y con esto termino, no me parece que sea menor, ¿no? O sea, acá estamos las mujeres en un montón de veces que salimos a las calles a poder plantear nuestros derechos y que nos den respuestas en las calles. Lo mismo sucedió con las mujeres de La Quiaca, que también tuvieron que salir a la ruta. ¿Sabe por qué? Porque a sus hijos no le estaban dando
ahí termino. No le estaban dando alimento, o sea, día por medio en la escuela no le estaban dando alimento. Entonces, nuestro rechazo tiene estos argumentos, me parecía importante marcarlo, pero también nosotros estamos proponiendo algo, que con esto termino la idea. Sí, ahí lo vemos, así sí, pueden participar absolutamente todos. La propuesta de que pueda haber una verdadera reforma de la Constitución, libre, soberana, participativa, restrictiva, donde se pueda discutir todas estas problemáticas que no se va a discutir precisamente en esta reforma parcial de la Constitución. Doctor Casas. Muchas gracias por estar en este programa esta noche. Un saludo a la audiencia. Tenemos una coincidencia, doctor Casas, con usted. Me encanta. ¿No sabe qué? Hemos nacido el mismo día, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, sí, efectivamente así. Nada más que usted un poquito más viejo que yo. Poquito. Pero habrá seguramente coincidencias también al momento de tratar la reforma. Lo escucharemos. Veamos, doctor, ¿qué opina usted? Pero quería antes dedicar una palabra a las panelistas que me acompañan. Me siento honrado, 3 candidatas a convencionales a la reforma de la Constitución, y también me siento doblemente honrada por ser el único varón con estas convencionales candidatas. No, estamos en contra de la reforma de la Constitución. Lo hemos manifestado desde el primer momento. En primer lugar, voy a tratar de ser breve para respetar los tiempos del programa. Fue una reforma que salió de la noche a la mañana. No voy a decir que no hubo alguna opinión previa o durante la tramitación entre el decreto y la aprobación de la ley. Hubo unas audiencias. Para reformar una Constitución no bastan las audiencias. Es necesario un consenso social que lleve a la reforma de la Constitución, como fueron las distintas reformas que se han hecho en la Constitución de la Nación y que han llevado ese consenso que han servido para la vida pública. En segundo lugar, el articulado que presenta tanto el decreto como la ley. El decreto presenta 46 artículos, la ley le agregaron 22 más, termina siendo 68 más o menos por allí. No hace falta reformar muchos de ellos, porque ya están en la Constitución de la Nación, o ya necesitan solamente la sanción de una ley, de modo tal que, y hay otros que la verdad me dejan muy preocupado porque veo una doble intención, que ya lo podemos mencionar enseguida, o en otra intervención que tenga. Y decía que no hace falta reformar porque ya existen en la Constitución de la Nación. Por ejemplo, habla uno de los artículos que propone reformar la Constitución de la provincia del habeas data. Ya está en la Constitución de la Nación, introducido en la reforma de 1994. ¿Qué es el habeas data? En 2 palabras, el habeas corpus, cuando una persona no aparece, cualquier ciudadano se presenta ante cualquier juez y presenta un habeas corpus. ¿Para qué? Para que aparezca el cuerpo, vivo o muerto. Ante cualquier juez, el juez le libra un oficio al jefe de la policía, lo tienen ustedes, infórmenme por qué. No lo tienen, búsquenlo. Y todos los días me informan qué han hecho. Traigan el cuerpo. Habeas data, traigan el dato. Traigan el dato. El doctor Casas figura en un registro de morosos como un moroso incobrable. Y no es cierto, porque yo he tratado de mantener mis deudas al día para que no me devoren. Entonces me presento al juez y le digo: señor juez, tengo informe, pídale informe y dígale, ¿qué estoy debiendo? No debe nada, bórrele el dato. Entonces eso no hace falta reformar la Constitución de la provincia. Ya está en la Constitución de la Nación. Los derechos ecológicos que el proyecto del gobernador de la provincia quiere reformar y la legislatura le aprobó, también están en los nuevos derechos y garantías que consagra a partir del artículo 36 de la Constitución de la Nación, ya están, hay que aplicarlos. Dice que van a modificar para darle mayores derechos a la ancianidad, a la juventud, a los discapacitados. Me parece perfecto, yo aplaudo esa iniciativa, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera le van a llevar mejor calidad de vida a esa gente? Ya no lo dice el proyecto. Entonces tengo la sospecha mala, los seres humanos también sospechamos por ahí mal, y está bien que lo hagamos, no nos exageremos porque nos hace mal, que allí van a introducir cualquier cosa para quitar derechos, como le viven quitando derechos a los jubilados, y eso no nos gusta. Entonces, por todo esto que está fallando, y debe haber sido un debate previo que lleve al consenso de la sociedad, de los partidos políticos, de los gremios, de las distintas iglesias que funcionan en nuestro medio, de distintas creencias religiosas me refiero, no se ha escuchado esa opinión, y es necesario hacerlo. Entonces, como esta situación nos lleva, desde el primer momento que leímos el decreto, después leímos la ley, varias semanas después, porque llevó el tiempo parlamentario necesario para hacerlo,
nos lleva a la conclusión de decir no estamos de acuerdo en la reforma de la Constitución. No estamos además por otras cuestiones que nos preocupan más y viene bien decirlo. Por ejemplo, allí se utilizan dos palabras. Eliminar las prohibiciones para la elección del gobernador y vice. Está en el artículo 127. Se va a eliminar, pero han dicho que no quieren el tercer mandato. Pero dice eliminar las prohibiciones. Hay dos prohibiciones. Una es por la prohibición de presentarse a una reelección inmediata. Es decir, tiene que ser una vez gobernador. Una vez. Y lo digo consciente de lo que digo y me hago responsable. Conozco que durante la gobernación del doctor Fellner, el Tribunal Electoral de la provincia habilitó un segundo mandato. No he podido leer desde entonces, ya han pasado varios años, esa resolución del Tribunal Electoral, que fue utilizada por el gobernador Morales para ocupar un segundo mandato. ¿Eso quieren reformar? Pero se habían dicho que no lo quieren reformar. Y lo segundo que hay, lo segundo que está como prohibición en el 127, el parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, justamente por lo que lo han proscrito la candidatura a gobernador del doctor Guillermo Snopi. Justamente por eso, por una decisión del Tribunal Electoral recién. Entonces, ¿quieren reformar para qué? Y en esto quiero ser cuidadoso para no herir ninguna susceptibilidad. Me despersonalizo. Dentro de 50 años, en donde yo ya no estaré seguramente, hay un gobernador que quiere dejar a su hijo, a su hermano, a su esposa, a su madre. Lo habilitan desde ahora. Bien. Bien, doctor, muchísimas gracias. Doctora Burgos. Bueno, primero, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, totalmente a favor de una reforma, de esta reforma. En primer lugar, hacer una aclaración. En base a nuestro constitucionalismo, que se basa en el movimiento del constitucionalismo moderno y clásico, bajo ningún aspecto se pueden cercenar derechos en una reforma. Los derechos son adquiridos y una vez que están adquiridos, están dentro del acervo de los ciudadanos, o sea que sería imposible producir un cercenamiento o una omisión de un derecho ya reconocido. En segundo lugar, ¿por qué estoy a favor de la reforma? Porque las constituciones tienen un tiempo de duración que se adecua a las realidades que tiene la sociedad. Así como fue la reforma del 86, cuando salíamos de un periodo en donde estuvimos los argentinos, un periodo oscuro, retomamos a la democracia, había que reformar, había que robustecer ciertos principios que tienen que ver justamente con la democracia, y en ese momento esa Constitución priorizó dentro de la parte de las declaraciones y derechos individuales que posteriormente la reforma del 94 de la Constitución Nacional tomó y receptó. Las constituciones provinciales son las que movilizan, a mi entender, la modificación posterior de la Constitución Nacional. Por otro lado, las reformas son generacionales. Ya se pasó a una generación, pasamos de un siglo a otro. Siempre hago como un hincapié en donde los constituyentes, los convencionales constituyentes del 86, no tenían ni computadora, no existía internet. En la dimensión que hoy hablamos de las comunicaciones no existía nada de eso. Por otro lado, el tema de que esté en la Constitución Nacional y que no esté en la Constitución Provincial y que los querramos incorporar, eso tiene que ver con nuestra autonomía. La autonomía de las provincias nos posiciona desde otro lugar. Mire, la reforma del 94, cuando se produce la reforma del 94, uno de los temas que había que consolidar era las autonomías de los municipios, por eso se modificó el 123 en concordancia con el artículo 5 de la Constitución Nacional, pero además robustecer el federalismo. Eso va de la mano. Entonces, robusteciendo las autonomías provinciales, que tienen toda la facultad para modificar sus constituciones y consolidar sus instituciones, ponen la pieza basal para que posteriormente esas modificaciones se visibilicen en una reforma constitucional. Yo estoy a favor de jerarquizar el Ministerio Público,
ponerlo de la misma manera que lo dice la Constitución Nacional, lo pongamos nosotros en una jerarquía constitucional. ¿Cómo no voy a estar a favor de eso? ¿Cómo no voy a estar a favor de los derechos ambientales? En el momento en que se modificó la Constitución y se incorporaron los nuevos derechos, y entre esos los ambientales, no estaba la noción que tenemos hoy del cuidado del medio ambiente ni de las energías renovables. Por lo tanto, la intención que tenían los convencionales constituyentes en ese momento no podían anteceder lo que nosotros hoy conocemos como cuidado del medio ambiente. Bien. Los derechos de los animales, ¿cómo no jerarquizarlo y subirlo a un nivel constitucional? El elevar políticas públicas que reconocieron derechos y fueron ampliando el abanico de derechos y ponerlo en una jerarquía superior a las leyes, bajo ningún aspecto significa cercenar, sino garantizar al pueblo jujeño y a algunas cuantas generaciones, porque no sé cuántas más serán, una nueva constitución que se adecue y se adapte a los nuevos desafíos y a los nuevos paradigmas que no tan solo la Argentina, el mundo entero está solicitando. Muchísimas gracias. Doctora Isasmendi. Bueno, buenas noches a todo el panel. Muchas gracias por la invitación. A mis compañeros acá, colegas, Natalia también. Fundamentalmente y principalmente creo que es importante sentar las bases que desde el Frente Justicialista estamos levantando. Nosotros no votamos esta reforma, y esto nos lleva a pensar que en un momento de crisis las élites gobernantes siempre tienden a sacar de la galera alguna situación por las cuales perpetuaron el poder. Esto es como un primer punto. Ahora bien, de esta crisis que se dio el año pasado y en un momento, si se quiere, político del gobierno actual, nosotros hoy tenemos la oportunidad de esa crisis sacar lo mejor. Ya hoy la ley está aprobada, esto se dio justamente por una mayoría que está, y somos respetuosos de las mayorías dentro de la Cámara de Diputados, de nuestra legislatura, y con esta ley hoy nosotros como partido tenemos que sentar las bases justamente de la justicia social y entender que tenemos esencialmente una responsabilidad y un compromiso con toda la institucionalidad de la provincia, y esto hace que jujeños y jujeñas hoy tengan la posibilidad de elegir un modelo como el nuestro, como el Partido Peronista, que va a tener la voz y la representación de todos aquellos sectores y justamente de las minorías, y en esto quiero hacer hincapié y solidarizarme con lo que ha pasado en este fin de semana en un boliche local, porque tiene que ver, ¿no?, con el respeto y la tolerancia que tenemos que tener con las minorías y con todos los grupos dentro de la sociedad. Entonces todo lo que tenga que ver con discursos de odio y con todo lo que se viene dando en cuanto a la intolerancia y demás, creo que nosotros hoy tenemos también la posibilidad, dentro de un pacto social fuerte, consolidado dentro de la provincia, de decirle basta a estos discursos de odio y a todo lo que tenga que ver con la intolerancia, con la soberbia y con la prepotencia. Esto quiere decir poner límites. Y en esto estamos muy convencidos de que nosotros, teniendo la cantidad de votos suficiente y contando con convencionales comprometidos como son los que conforman nuestra lista, encabezados por el doctor Genefes, en mi persona, el ingeniero Catacata, con Graciela Jerez, el doctor Matuc, y una serie de colegas y demás ciudadanos que están comprometidos, digamos, con esta reforma, de saber que tenemos la posibilidad de plantear los temas en los que no estamos de acuerdo. Y en esto nos parece muy importante tener la posibilidad de participar. No es un no al no mismo, digamos, no es a un no al vacío. Es decir, no a las cosas que nosotros consideramos que no son trascendentes. Ya de por sí la reforma sabíamos que no era una cuestión prioritaria para la provincia, no era un momento oportuno económico, social y económico dentro de la provincia, pero hoy lo tenemos y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, esta posibilidad no la podemos perder, pero es poner los límites a todos los poderes, el equilibrio de poderes, a la dignidad y a la oportunidad de sentar las nuevas bases y hablar de los nuevos derechos que están, si bien algunos plasmados en la Constitución, pero hoy tenemos la posibilidad de avanzar y ampliarlos, justamente plasmado en una Constitución que sea fresca, que hable también de la juventud, con un lenguaje distinto, donde ya han pasado muchas generaciones, como se decía acá, el último fue el 86, hemos tenido un último mundial, han pasado varios mundiales, algunos ni habían nacido.
tenemos la posibilidad de hacerlo, pero siempre poniendo los límites y sabiendo que el equilibrio de poderes va a ser para nosotros fundamental para tener un Jujuy viable en democracia y que respete sobre todo la institucionalidad y evada la persecución. Perfecto, gracias a los 4 por explicaros sus motivos por los cuales están acá. Vamos a la pausa. Doctora Isasmendi, se proponen modificaciones en los derechos del trabajador dentro de esta modificación de la Constitución. Su opinión. Bueno, en general, como les decía hace rato, digamos, para nosotros es muy importante, digamos, mantener los derechos ya conquistados por toda la lucha de los trabajadores, individuales y colectivas. Entonces, si existiera la posibilidad de un debate, porque también tenemos que decir esto, ¿no? Poner sobre la mesa que nosotros no sabemos la posición de cada uno de los temas que se van a tratar en la Constitución. Sabemos qué artículos se quieren reformar, pero hoy no tenemos todavía un texto que nos diga sobre qué. Entonces no tenemos la posición del Poder Ejecutivo, que es lo que define sobre cada uno de los temas, pero sí sabemos que dentro de los ejes y la esencia, como les decía, dentro del Partido Justicialista, la lucha y la defensa por los derechos de los trabajadores va siempre, digamos, primordial y prioritario, digamos, dentro del debate, consensuando también, ¿no?, desde los diversos sectores. Pero en este sentido siempre, digamos, la ampliación de las conquistas, lo que ya está y ampliarlos, eso siempre va a estar sobre la mesa, digamos. Es una cuestión que lo tenemos muy definido y así va a seguir siendo. Bien, doctor. Muy bien, a ver, doctor Casas, porque yo no comprendí y me quedé con una duda. El artículo 127 no se modifica, por lo cual hablar de reelección de gobernador fuera de discusión. ¿Es así? ¿O estoy equivocado yo? No. Dicen ¿Por que no qué se estoy equivocado yo? No está equivocado, doctor. No está equivocado usted. No. Vamos a ver la ley, que es lo que nos libera de toda situación prejuiciosa, en el buen sentido de la palabra. No, dicen eso. Pero en el decreto del Poder Ejecutivo, lo tengo aquí, si quieren lo podemos leer. Ley, no el decreto. No. El decreto del Poder Ejecutivo, el decreto habilita el tratamiento de la ley en la legislatura, propone eliminar las prohibiciones del artículo 127. Es decir que, insisto, las prohibiciones del artículo 127 son dos. La reelección y el parentesco. ¿Cuál quieren modificar? No lo dicen. Yo tengo el legítimo derecho de pensar que es la reelección y la familia. Es para
lo podemos leer, está en internet, yo tengo la copia, lo he leído varias veces, me asombré de leerlo porque yo escuché el discurso del señor gobernador y escuché todas las demás situaciones, incluso tengo una crítica, donde digo, una crítica en el buen sentido de la palabra, se habla de la no reelección, pero el intendente de la capital, que lo tengo un gran aprecio y respeto, va por el 5º mandato. Un intendente del ramal va por el 3er mandato. Entonces, ¿dónde está la verdad que queremos buscar? La vida tiene que construirse en base a la verdad, y la verdad nos hará libres. Eso lo dijo Mariano Moreno, pero Mariano Moreno lo leyó antes del Evangelio. Entonces eso es lo que me molesta, y es lo que me molesta buenamente, y lo vengo a transmitir esta noche aquí. Eso es lo que quiero decir. No está equivocado, doctor, es una manera de pensarlo. Es su pensamiento, pero y él todo lo que altere el tratamiento de la ley es nulo. ¿De acuerdo? Sí, eso dice el decreto y la ley. Pero esta interpretación a mí no me deja tranquilo. Bien. Doctora Burgos, perdón. ¿Esto acabó? Sí. Doctora Burgos, ustedes plantean limitar las reelecciones, pero contrariamente hoy tenemos candidatos del partido oficialista que van por la reelección, independientemente de que esto se aplique recién. Cuando se modifique la Constitución, ¿cómo se le explica a la gente que por un lado quieren limitar, pero por el otro lado van candidatos por la re? A ver, la Constitución no ponía o no tenía ningún tipo de restricción a eso. Sí, se entiende. Consideramos que hoy en día hay que plantearse ese tema. Si bien eso fue propuesto por el Ejecutivo, fue uno de los temas que mayor consenso tuvo en el debate que se hizo dentro de la legislatura. Algunos consideraban que no, otros consideraban que incluso 2 mandatos no sería suficiente, que tendría que ser 3. Yo creo que la sociedad lo está pidiendo e independientemente de lo que está pasando hoy a nivel municipal, al no estar una prohibición, la posibilidad de poder reelegirse está presente, o sea, no está prohibida. O sea, entonces, más allá de la legalidad de esta presentación, ¿cuál es su postura? Yo creo teniendo en cuenta esta presentación y esta realidad. Que hay que ponerle un coto a las presentaciones o a las reelecciones indefinidas. Creo en una democracia que se oxigene con los candidatos, con nuevas generaciones, con nuevos pensamientos, con nuevas personas que hagan uso de la política como herramienta de transformación. Yo sí creo en eso. Y por lo tanto, un punto de este punto a tratar, a debatir, que en realidad todo lo vamos a debatir en la medida que seamos electos y seamos convencionales. No hay un preestablecimiento, simplemente la ley lo que hace es poner los puntos que se tienen que habilitar para ser debatidos dentro de los convencionales constituyentes. Por eso no hay nada escrito. Lo único que se haga, lo único que se hizo con la ley es decir qué es lo que se habilita. Yo creo que esto es un cambio generacional, un cambio de paradigma respecto a la forma de ver la política y que creo que como la Constitución Nacional tampoco pone un límite, nosotros podemos empezar a poner un límite a las reelecciones tanto de las intendencias de los municipios como también así de los candidatos o candidatas a ocupar un cargo dentro de legislatura. A ver, señora Morales, ustedes dicen no a la reforma constitucional. Le pregunto, ¿no está de acuerdo en que pongamos el voto electrónico o la boleta única? Sí, primero que obviamente por lo que estuve desarrollando que no estamos de acuerdo obviamente con esta reforma. Lo que me mencionabas con el voto electrónico, la boleta única, incluso en otras provincias se están aplicando, nosotros no tenemos, diríamos, un rechazo a eso, pero sí de conjunto, como mencionaba, o sea, si es una reforma que avanza quitando derechos, restringiendo, como mencionaba, no solamente el ejercicio de la protesta, el ejercicio de la defensa. Imagínense si
van a ver, por ejemplo, el uso del código contravencional, que te puedan sacar multas y que no tengas ni el derecho a defenderte por una multa que te hagan, ¿no? En la calle, afectando la paz social, como ellos lo dicen. No podemos nosotros estar de acuerdo con eso. En el plano más electoral, incluso, ya que usted está sacando el tema, por ejemplo... Y usted hizo una pregunta concreta, ¿no? Sí, le respondí, pero sí quiero enmarcar que en el plano electoral incluso, esta reforma ni siquiera quiere cuestionar algo que usted menciona, que tiene que ver con un régimen proscriptivo, que se sigue manteniendo el piso electoral del 5%, por ejemplo, que eso ha impedido que muchísimos sectores políticos, no solamente el Frente de Izquierda, podamos tener representación en la legislatura, ¿no? Permítame una interrupción, es decir, globalmente se va a tocar el régimen electoral, por lo cual se puede entrar a discutir el tema del piso. Por lo que estableció esta reforma planteada, se va a discutir el contenido que quiere discutir Morales, por eso nosotros la rechazamos. Ni está puesto en el temario que se pueda problematizar este 5%. Otro aspecto que me parece importante, que tampoco está contemplado, ya que estamos discutiendo de la reforma, es que siguen manteniendo, por ejemplo, los privilegios de la casta política. Eso tampoco se va a poner en discusión, por ejemplo, que jueces, funcionarios, legisladores cobren dietas que, en el caso de los jueces, por ejemplo, está bajo 7 llaves. O sea, nadie, no sé si ustedes saben cuánto es la dieta de un juez, pero seguramente puede superar el 2 millones de pesos, cuando el salario de una trabajadora de la salud del Hospital San Roque, el otro día salió, yo pasaba con Ale Vilca, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, nos dijo: cobro 35.000 pesos por mes, tengo que hacer 2, 3 trabajos para poder sostener a mi familia. Bueno, eso es lo que no se va a tratar, por eso seguimos manteniendo que rechazamos esta reforma. Doctor, usted también se pronunció en contra de la modificación de la Constitución. Sí. Ahora, si usted resulta electo, ¿qué es lo que va a proponer entonces en la Convención Constituyente? Si resultamos electos y acompañados por la ciudadanía para tener una mayoría de más de 24 o 25 convencionales a la reforma de la Constitución, la sesión durará media hora, porque levantaremos la mano por el no. En esto no hay mediación posible. Y no hay mediación posible por lo que estoy escuchando, que ya lo sabíamos. Aquí se ha dicho con toda claridad, no hay una normativa que reemplace un artículo, y es la verdad. Entonces no sabemos a dónde caminamos. No sabemos qué vamos a hacer. Es una caja de sorpresas y no hay mediación posible, es por el no. Si se hubiera tomado el trabajo de decir al menos los lineamientos, en esto hay un límite, en esto hay un límite, porque la constituyente resolverá cómo va a ser redactado el artículo, en caso de producirse la reforma. Pero ¿cuál es la propuesta oficial? No la hay. Me han comentado que sí la hay, pero no la conocemos. Entonces también me sigue preocupando. He contestado, creo. Ha contestado, doctor. Doctora Burgo, le voy a dar el derecho de contestarle al doctor Casa. Con todo respeto, lo voy a decir. Hay mucha subjetividad en esto. O sea, me parece que hay un texto, pero no lo conozco. O sea, los que vamos a tener, o quienes sean electos o seamos electos, vamos a tener la responsabilidad de, en base a lo establecido dentro de la ley de necesidad de la reforma, hacer las redacciones y las posiciones, llegar a consensos para poder redactar lo mejor posible aquellos puntos que fueron establecidos dentro de la ley de necesidad de la reforma. No puede haber un texto preestablecido, pueden haber ideas, seguramente aquellos que ya algunos de los que están dentro de las listas convencionales. Yo particularmente no sé qué es lo que va a pasar en las elecciones, pero voy viendo en otras constituciones, viendo qué posibilidades, cómo se podría hacer. Eso es un trabajo individual, eso es un trabajo personal. No puede haber algo preestablecido, preescrito, porque la función de escribir la reforma la van a tener los convencionales constituyentes que sean electos. Por otro lado, no puedo entender una posibilidad histórica que tengamos o que tenemos los jujeños, rechazar el no por el no. No lo entiendo.
no lo comprendo. Es la posibilidad o es el momento oportuno, luego de 37 años, este año vamos a cumplir 40 años de democracia. 37 años tiene esta Constitución, en donde es necesario adecuarla y establecer parámetros para proteger en un marco legal, por encima de cualquier otra ley, a todos los jujeños y las jujeñas por un tiempo generacional que se venga. Bien. Todo lo demás forma parte de políticas públicas a desarrollar. Hay temas que aquí se dijeron que sabemos de una que no pueden estar en una Constitución. No pueden. Sí, en políticas públicas que se derramen en consecuencia de esos derechos establecidos como garantías dentro de la Constitución. Natalia. Sí, me parece importante que... Pero la movilidad a la doctora, ¿no? Ahí vuelvo con la doctora. Ahí vuelvo con la doctora. No, que me parece importante dar cuenta porque desde ya, en Seamos el caso demócratas. de nuestra fuerza política, el Frente de Izquierda, decimos no a esta reforma totalmente antidemocrática a espalda del pueblo trabajador. Por eso están limitando los artículos a tratar, por eso mencionan que si se hacen propuestas, si se hacen observaciones, no se puede. Si se plantean modificaciones, se va a declarar nulo. Eso está específico en el artículo 5. Parece que el gobierno, cuando plantea esta propuesta, que le tiene miedo al pueblo, no. Porque por eso es totalmente limitada, está totalmente restrictiva. No se va a discutir estas problemáticas que estaba mencionando, incluso usted habla del medio ambiente, por ejemplo, y la verdad que, ¿por qué no se está discutiendo el saqueo del litio sobre humedales? O sea, hay una pelea importante acá en la provincia de Jujuy a nivel nacional en defensa de la ley de humedales, porque las salares son humedales. Actualmente el saqueo que se está haciendo, además de económico, donde sales de Jujuy, donde el Estado provincial es socio menor, subfactura, o sea, se le están llevando en pala más de 500 millones de dólares la ganancia del año pasado, pero no solamente eso, o sea, están extrayendo el litio con las técnicas más destructivas de los salares que son humedales, lo vienen defendiendo, por ejemplo, las comunidades indígenas en Salinas Grandes, por ejemplo, y eso es lo que no se va a discutir, porque no es parte del temario. Vamos con la Medio doctora minuto puede Isasmendi. ser. Sí, terminamos la ronda con la doctora porque además Isasmendi. vos te la salteaste. Sí, Es yo, reto. exactamente. Bueno, yo Doctora voy a necesitar Isasmendi. un bloque entero para mí sola, entonces, digamos, no. Doctora. No, bueno, un cachito acá me permite, digamos, yo creo que el no mismo, la reforma, digamos, tiene que ver con la imposibilidad después de poder hablar de derechos reproductivos, derechos sexuales. No vamos a perder la oportunidad de hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la educación integral sexual. Esto, digamos, los derechos de tercera generación, la informatización, la modernización, esto, digamos, esta oportunidad, repito, nosotros no votamos esta ley, pero si tenemos la oportunidad vamos a hablar y vamos a levantar la voz de los que menos tienen, de los que menos pueden y de esto, ¿no? De las minorías que tienen que ver con los más excluidos. Entonces, me parece muy importante dejarlo sentado y esta va a ser la base del Frente Justicialista. Yo quiero hacer una sola aclaración. No es que está solamente... Terminemos un segundito con el concepto de la doctora Isasmendi, consagración del Ministerio Público de la acusación. Pero ya fuiste dos preguntas. Fundamental. Estás saliendo de la banquina. Sí, totalmente. Perdón. Bueno, Entonces, para yo nosotros creo- esto es muy importante. Igualmente, una de las cuestiones que vamos a sentar como prioridad también, digamos, es esto de suprimir el fiscal general. Nos parece una aberración dentro de una estructura del Poder Judicial. El tema de blanquear, si se quiere, o incluir, institucionalizar un Ministerio Público a la acusación, también tiene que tener sus límites, digamos. Nosotros no es que estamos en desacuerdo, pero todo esto tiene que tener un límite donde, y esto sin personalizar, digamos, pero cualquier Ministerio Público a la acusación que exceda y abuse, digamos, de las facultades y atribuciones, es un peligro y un riesgo para cualquier sociedad, no solamente la jujeña, para cualquier parte, cualquier provincia y el mundo, digamos. Entonces, en esto que sentamos las bases del equilibrio de poderes, de poder poner los límites que sean necesarios para que todos podamos vivir una sociedad mucho más justa y libre, sin persecuciones, digamos, con la tolerancia por el que piensa diferente, con la inclusión. Y esto me parece que es lo realmente importante, pensando en una sociedad y en un contexto constitucional que nos abarque y nos incluya a 50 años. Doctor Casas. Sí. Es decir, yo te pregunto porque
yo cuando vengo los estudios, ¿qué ha hecho cada uno, ¿no es cierto?, de su vida. Sé que integraste el Consejo de la Magistratura. ¿No querés un Consejo de la Magistratura para Jujuy? No es el no. No es el no. Aquí se ha dicho el no por el no a la reforma. Y no es así. Eso me parece que es desmerecer la opinión de alguno que piensa distinto. Y no nos gusta eso. No estamos no, ya enseguida paso eso. Enseguida no estoy refiriéndome al doctor Guillermo Genefe, por favor. No. Hemos dicho hasta el cansancio. Por ejemplo, el spot publicitario del señor gobernador dice los fueros de la persona. Mentira, no son fueros de la persona, del funcionario. Eso lo dijo Mariano Moreno hace más de 200 años. Son del cargo los fueros. No se escuda en el cargo el funcionario. No estoy haciendo referencia a nadie. Y ya contesto enseguida, pero no me quiero perder esta otra cuestión que habló la doctora Isasmendi, que está en el Colegio de Abogados. El Ministerio Público Fiscal. Aquí se dice no por el no. Cuidado con esto. Porque se crea en la Constitución el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa Penal, cosa que nos parece perfecto. Pero se elimina el fiscal del Superior Tribunal de Justicia. Y fíjense los verbos que utiliza el decreto y la ley. Suprime, elimina. Son muy fuertes. Están escribiendo el segundo tomo del fiscal doctor Sosa de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo que no por el no? Contesto, sí, me gustaría un consejo de la magistratura. Y doy la propuesta, aunque no vamos a debatirlo porque vamos a ganar el no en la elección. Un consejo de la magistratura que sea integrado por el sector político, el sector judicial, los colegios de abogados o el colegio de abogados, y en una cantidad proporcional y que nadie tenga supremacía sobre el otro. Si hay contesto a la pregunta, doctor Genefe, sí me gustaría un consejo de la magistratura. Eso compartimos totalmente. Me alegra mucho. Siempre tiene que ser equilibrado. La palabra equilibrado tiene que estar definido. Claro, 2 jueces de 2 instancias, 2 abogados, 2 diputados, un representante del Poder Ejecutivo para que no se le vaya la mano, y también podría ser alguien del ámbito académico. Sigo el texto de la ley del Consejo de la Magistratura Nacional. Entonces, perdón, siempre ha sido un problema la designación de los jueces en el mundo entero. Siempre ha sido un problema, no es sencillo. Creo que los ingleses encontraron una fórmula muy linda hace ya muchos años y la usan mucho, la practican mucho. Para ser juez tiene que ser prudente, tiene que ser honrado, tiene que ser trabajador, tiene que ser dedicado, tiene que ser, y si sabe derecho, mejor. Buscan la persona. Los norteamericanos tienen el sistema que teníamos nosotros a través del Congreso de la Nación, a través del Senado de la Nación que les presta el acuerdo. Y cuando se dio el caso del presidente Bush, que estuvo 2 periodos, designó más de 200 jueces federales. Y al ministro de Justicia, secretario de Justicia, ya son secretarios de Justicia, lo que nosotros tenemos ministro, le dijo, ¿cuál es la política para designación? Y le dijo lo mismo, elijamos a los que sean más trabajadores, más prudentes, más honrados, y si saben derecho mejor. Y el secretario de Justicia le dijo, ¿y el patrimonio, señor presidente? Para nosotros no nos interesa el patrimonio, ese es el problema que investigaron los jueces. Eso verán ellos qué hacen. Y son fórmulas medio bastante buenas. No está a la perfección para seleccionar jueces. Bueno, pero eso se va a debatir cuando se trate justamente el Consejo de la Magistratura y dentro de los modelos que hay a nivel nacional y a nivel federal y en cada una de las provincias se verá el modelo más adecuado a la realidad y a la situación que vive Jujuy. A eso se refiere también. Hoy en día el Tribunal Evaluador para la selección de los jueces tiene esa conformación, doctor. Lo que nosotros no tenemos acá, lamentablemente, es una universidad pública de derecho como estaría conformado, como está conformado el Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Pero la conformación hoy del Tribunal Evaluador consta de las mismas personas, los que usted esbozó recién, que podría tener un Consejo de la Magistratura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, o de la acusación y de la defensa, está establecido en la reforma del 94 y fue incorporado en la reforma del 94. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos establecer la figura o elevar el rango constitucional que fue creado por una ley
sancionado por una ley de la legislatura, y establecer en un rango constitucional el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. Digo, no estamos en forma desigual y no estamos yendo a contrasensu de lo que es la reforma de la Constitución, la última reforma constitucional, que es la del 94. Todo lo demás son subjetivismos que está bueno, que es valedero, totalmente valedero, ¿no? Totalmente valedero. Que se hacen antes de que aquellos 48 convencionales que sean electos por el pueblo jujeño se sienten y se comience a debatir cuáles son o cómo va a ser la redacción de cada uno de los artículos. Y quizás los convencionales decidan algunos de esos artículos no modificar. Y la convención o los convencionales tienen todo el derecho de decir este artículo, y si tienen los votos suficientes para eso, no serán tocados. Ahora, una cosa más. No es que la ley establezca que ningún otro tema se puede incorporar y si se incorpora sea de carácter nulo. Lo dice la ley, pero lo dice la misma Constitución provincial. Lo que establezca la ley que se sancione en la legislatura serán los únicos puntos a reformar. Y no pueden incorporarse los convencionales, aunque son autónomos, no pueden incorporar puntos que no estén establecidos en la ley. Lo dice la Constitución provincial. Fue redundante dentro de la ley que estableció la necesidad de la reforma. Perdón, doctora, yo quiero decir una cosa. Momento. Es decir, ya la doctora ha respondido, al contestar ha respondido. Ahora tiene la doctora... Yo, digamos, más allá de la opinión, digamos, diferente que podemos tener a esto, me parece que el Ministerio Público, la acusación, digamos, más allá, no es una cuestión subjetiva, digamos. Esto lo saquemos, lo desterremos, porque acá somos todos responsables y comprometidos con lo que queremos decir. Pero no es subjetivo, digamos. Esto tenemos la objetividad de los hechos, de lo que viene pasando hace 8 años en la provincia. Entonces el Ministerio Público de la Acusación no es una subjetividad que queremos que va a incorporar. No, yo no dije que el Ministerio sea una subjetividad. Digo, lo que se dice respecto de eso. Respecto de eso. Por eso los convencionales son los que tendrán la oportunidad de redactar y establecer cuáles van a ser los límites. Lo dejemos que desarrolle. Sí, bueno... Esto, digamos, necesitamos tener objetividad en el trabajo, digamos, y en esto, remito de nuevo, repito, es los hechos que han ido aconteciendo y de que todos hemos sido testigos de lo que ha pasado. Nosotros del Colegio de Abogados también hemos salido en defensa de muchos colegas que por pensar diferente y por defender a clientes y demás, en el ejercicio de la actividad profesional, han sido perseguidos. Entonces no hablemos de debido proceso y garantías constitucionales con un Ministerio de la Acusación que ha venido haciendo las cosas acordes y funcionales al gobierno de turno. A ver, ¿es ejercicio del poder? Sí, pero hubo abuso. Entonces creo que en este Ministerio Público de la Acusación, que hoy se integra a la Constitución, legitimamos una situación donde tenemos que ser muy conscientes de poner los límites. Y en esto no estamos hablando de no por el no mismo, digamos, volvemos de nuevo, sino decir lo que vamos a defender va a ser con argumento, en lo que vamos a estar en contra va a ser con argumento. Y para eso estamos y vamos a estar comprometidos en una lista, digamos, si no nos quedamos en la casa y disfrutamos de la familia, digamos. Entonces no es acá estamos muy comprometidos con defender los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Me parece excelente. Están pidiendo la palabra, te corresponde a vos la pregunta. ¿Quién se la da? A ver, voy a seguir con la doctora Burgos, así volvemos a hacer. No, la doctora Burgos ya habló. Sí, ya. Bien. Bueno, entonces me voy con el doctor Casa. Porque quieren contestar a la doctora Burgos los dos. Sí. Entonces, lo cierto, ¿a quién se la da primero? Al doctor Casa. Muchas gracias. Es cierto que el Ministerio Público de la Acusación, es cierto que el Ministerio Público está en la Constitución de la Nación, introducido en la reforma de 1994. Pero también es cierto que el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia está en la reforma del año 86 y ya viene en la del 35. Es decir, aquí está clara la idea y se nota con toda perfección. Se quiere reemplazar a un funcionario que está en la Constitución por uno que está hoy en la ley y llevarlo a la jerarquía de Constitución. Y en todo caso aquel que está en la ley dice eliminar
la referencia, porque son cuidadosos en la gramática que utilizan, eliminar la referencia al artículo 170, inciso segundo de la Constitución. Lo están eliminando al fiscal del Superior Tribunal. Es gravísimo. Y aquí también se habló muy bien, doctora Burgos, y le agradezco conocer un poco el pensamiento oficial del Consejo de la Magistratura, porque no lo conocía hasta hoy, hasta este momento. Insisto que no está el proyecto, porque aunque insisto también que por allí me han dicho que existe una idea, un proyecto para llevarlo. La doctora, al decir cómo va a ser más o menos, da una idea. No, yo no dije cómo iba a ser, dije que hay lo tomo como un múltiples pensamiento modelos oficial, que seguramente será llevado, si es que gana la constituyente, a que sea tratado allí. Y veremos qué pasa. No, perdón. Yo dije que había modelos dentro del país y la figura del Consejo de la Magistratura a nivel federal, y existen otros modelos dentro de las provincias. Que seguramente será tratado. Pero obviamente, doctor, que va a ser tratado. Es una idea si interesante. Está. Bueno, pero va a ser tratado. Doctor. ¿Por quién? Por los convencionales que sean electos para la convención constituyente. Yo no creo... Y por otro lado, la figura del fiscal general con el nuevo código de procedimiento del procesal penal, la figura del fiscal general en tribunales ha quedado desdibujada. No estamos diciendo que estamos solamente cambiando para ser reemplazados. Claro. Yo creo que con la nueva conformación y respondiendo y en consecuencia a la reforma del 94, cosa que en Jujuy, desde la reforma del 94 nunca se había hecho eso, ni se había implementado la figura del Ministerio Público, doctor. Y usted lo sabe. Y el fiscal general no cumplía la función como tal. Será cuestión de debatirlo. Será cuestión de debatirlo. Yo lo Efectivamente, un minuto antes que se termine. A ver, si no monopolizamos la palabra. Es decir, tiene, ¿no es cierto?, la palabra... Sí, por lo menos un minuto. A mí me parece que la discusión está llevando a un plano donde seguramente los que nos están viendo entienden muy poco porque es muy compleja la discusión. Nosotros tenemos la responsabilidad de traer acá las problemáticas que no se están discutiendo. Por ejemplo, ahí en la reforma habla de las relaciones laborales del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué no estamos discutiendo acá cómo terminar con las relaciones laborales vigentes acá en la provincia del siglo XIX, como se ve en el sector tabacalero, en Ledesma, en Yuto, en Caimancito? Esa discusión no hay mucho intercambio y sería muy importante que se pueda incorporar. No es parte del temario de la reforma constitucional y a nosotros nos interesa, ¿no? Incluso, por ejemplo, que siga habiendo trabajo infantil. Ahora, con respecto al Consejo de la Magistratura, nosotros tenemos un planteo en relación a eso. Miriam Bregman, incluso Alejandro Vilca, Nicolás del Caño lo plantean allá, donde también en el Congreso, hubo incluso, sesiones donde terminaron a los gritos los distintos sectores políticos, porque se terminan peleando por los cargos, ¿no?, de ese Consejo de la Magistratura, y que incluso por lo que plantean mis compañeros allá, se ha demostrado con la experiencia nacional que no ha democratizado la justicia, que incluso es un organismo más que genera gastos del Estado y que siguen manteniendo la casta judicial. Nuestro planteo, que eso se lo quiero proponer a quienes nos están escuchando, es mucho más sencillo el planteo que hace la izquierda de que todo juez sea elegido por el voto directo, el voto popular, que se terminen los privilegios, que dejen de tener, por ejemplo, esos cargos vitalicios donde ni siquiera se lo pueden revocar. Nosotros estamos planteando, obviamente, que pueda existir la revocabilidad y también que puedan existir juicios con jurados, ¿no? Y que obviamente que todo juez, como funcionario, como legislador, nosotros lo seguimos manteniendo, que pueda cobrar como un trabajador y no lo que cobran, que la verdad que ni lo sabemos, pero sabemos muy bien que multiplican, ¿no?, lo que es un salario de un trabajador. Tenemos una coincidencia. Yo también apelo a que se incorpore en la Constitución provincial el juicio por jurado, así que sería muy interesante. Sí, lo de los privilegios, no, ni coincidencia tampoco, el Consejo tampoco. Los privilegios, sí, más allá de lo remunerativo, también tienen que ver con los límites, digamos, y con la posibilidad de desaforarlos y hacerle juicio político y la remoción, digamos. Me parece más importante, y en todo caso, digamos, la posibilidad de las remuneraciones tiene que ser que también es extensiva para todo el resto de los trabajadores, digamos. Bueno, nos están haciendo señas de que ya estamos llegando al final y como les prometí, cada uno tiene el derecho de mirar a las cámaras y decirles
a los jujeños y a las jujeñas el mensaje, ¿no es cierto?, este final, en un tema evidentemente complejo, en un tema evidentemente reformar la Constitución no es dictar una ley cualquiera, en donde hay que hacer docencia para que la gente entienda y pueda elegir la posición que más les guste. Dicho esto, empezamos por la doctora. Bueno, en primer lugar, a toda la audiencia, decirle que del Frente Justicialista estamos comprometidos con la institucionalidad. Esto tiene que ver con la participación. Tenemos una ley vigente en la cual vamos a participar y vamos a poner nuestros mejores esfuerzos, digamos, nuestras mejores versiones en la experiencia, en la trayectoria de cada uno de que conforman mis compañeros y compañeras dentro de la lista 505. Creo que es una oportunidad que tenemos de dignificar esencialmente la institucionalidad de la provincia de Jujuy, acortar las brechas que existen en las 4 regiones en cuanto a las distancias, en cuanto a las desigualdades sociales y económicas que existen. Y esto también, ¿no? Poder hablar respecto de los límites que tenemos que ponerle a los 3 poderes del Estado, sabiendo que estamos pensando no solamente en nosotros, sino también en las futuras generaciones, y esto es dejar sentadas las bases para una sociedad mucho más equilibrada, más justa, más solidaria, pero que sea real, no de lo discursivo, sino que tenga las herramientas dentro del texto constitucional, que sea la línea, los ejes esenciales para vivir una vida mucho más democrática, más inclusiva, y poner a Jujuy en el lugar que le corresponde, ¿no? Dentro de una constitución, si bien es una reforma parcial, pero dentro de un texto constitucional que nos ponga a la altura de las nuevas constituciones dentro del mundo. Y en esto hablo, ¿no?, de los derechos que se han ido incorporando últimamente, como los derechos de tercera generación, de lo que les hablaba recién, de los derechos de los pueblos originarios, de sentar las bases justamente de los patrimonios que ellos tienen y los derechos que tienen, de los derechos sexuales y reproductivos que son tan importantes, de la educación sexual integral, que son temas que son relevantes y que tienen que estar puestos, y no menor lo que tiene que ver con la salud integral física de cada uno de los jujeños y jujeñas, sino también la salud psíquica. Y en esto no se hace mucho hincapié, digamos, me parece muy importante, más allá de todos los otros temas que nos parecen posible, digamos, de poder hablar del no a la eliminación del fiscal general, de los límites que hay que ponerle al Ministerio Público de la Acusación y los demás ministerios, a los presupuestos que tienen que estar equilibrados con una ley de coparticipación que haga que los municipios sean solventes, oxigenarlos y que no sean esclavos ni funcionales a los gobiernos de turno. Y esto tiene que ver con ser equilibrados y mantener la cordura y la coherencia en un Jujuy que nos incluya a todos y todas. Bien. Doctora. Bueno, yo sí creo en la reforma constitucional. Creo que, lo dije anteriormente, las constituciones tienen un ciclo, un tiempo de vida dentro de una sociedad. Hemos cambiado, la sociedad va cambiando, las necesidades del ser humano van cambiando, y eso tiene que estar protegido con una ley superior, que es la Constitución, que se adecue y se adapte a esos nuevos desafíos. Creo que el proteger a través de garantías y establecerlo dentro de la Constitución muchas de las políticas públicas que han generado el reconocimiento de derechos en todo este periodo y elevarlo a un rango constitucional es una protección para todos los jujeños y de las jujeñas. Para mí no es un límite decir o establecer o expresar que ya está en la Constitución Nacional. Yo creo en el federalismo y creo en la autonomía de las provincias. Las provincias preexistieron al gobierno nacional y se dieron parte de sus derechos para que el mismo se constituya, pero reservaron para sí muchas de sus facultades, y en uso de esas facultades estamos en condiciones de decir: queremos una constitución nueva para todos los jujeños, que se adecue y se adapte a los nuevos desafíos que se están pidiendo en la educación, en el desarrollo, en las nuevas generaciones de energía, en los derechos, en eso coincido, de tercera generación, que ya estamos hablando hasta de cuarta generación, en todos los derechos que tienen que ver con elevarlo a un rango constitucional, la protección del cuidado del medio ambiente, en el sentido que hoy le damos
del cambio climático, que eso no existía en la reforma del 94. Los derechos de los animales, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el defensor del pueblo, la oficina anticorrupción, eliminar la posibilidad, desterrar la posibilidad de que algún gobernador con esa facultad que tiene de indultar, que es de perdonar la pena, a alguien que ha sido dictada una sentencia condenatoria, esa posibilidad de indultar no la tenga para aquellos que cometieron delitos de corrupción, que es contra el erario público, y delitos de femicidio. No podrá utilizar la figura del indulto. Creo que bajo ningún aspecto esto significa cercenar derechos a los jujeños, todo lo contrario. Esto significa reconquistar derechos o reconocer derechos y darles garantías, ¿no? Por eso, en esta convención, en este momento histórico que va a tener la provincia de Jujuy, luego de 37 años, creo que haciendo la cultura cívica y ejerciendo el derecho de ciudadanía que tenemos todos, a quienes nosotros, quienes tenemos una representación más aún, tenemos que sentarnos a ver qué o cuál es la Constitución y cuál es la Carta Magna superior que tenemos en Jujuy para que nos proteja de acá a unos cuantos años más. Doctor. En mayo de 1810 dimos el primer grito de libertad. Para llegar a la Constitución Nacional pasaron 43 años porque se sancionó en 1853. Una guerra civil en el medio, desatada en 1820, que después finalizó no solo con la sanción de la Constitución del 53, sino con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina en el 60. Es una constitución liberal. A mitad del siglo XX se incorpora el constitucionalismo social. Y dejo 2 puntos suspensivos para volver enseguida. Cuando se sancionó la Constitución en 1853 se estableció en el artículo 31, de plena vigencia hoy en día, la pirámide de Kelsen. Esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dictan, etcétera, etcétera. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Quiere decir que están obligadas a cumplirla, a obedecerla. No a modificarla, socolor que venimos a ayudar a que la Constitución de la nación sea mejor. Ya es mejor. Cumplámosla. Otro aspecto que me gusta, continúo con los puntos suspensivos, es decir... Nos corre la novela, doctor, ¿no? Ya. ¿Qué Constitución es esta? ¿Cuál es la mejor ley? ¿Cuál es la mejor Constitución? Aquí no descubrimos nada. Vamos a los griegos, la que tiene en cuenta el bien común. No lo tiene en cuenta el bien común. Hace desaparecer fiscales, crea fiscales. Eso se podría haber solucionado con la reforma de la ley. Ahora, esta creación del fiscal que están queriendo llevarlo a la Constitución fue creación de los primeros tiempos del gobierno del contador Morales. Contesto a la pregunta que no me la quiero perder tampoco. No fue pregunta mía, ¿no es cierto? No, del programa claro. que le hicieron a las predecesoras en el uso de la palabra. Tenemos el constitucionalismo social desde mitad del siglo XX. Sueño con las constituciones solidarias. ¿Cómo pueden salir las sociedades de sus crisis? La mejor ley, como decía recién, la que tiene en cuenta el bien común. A eso hoy el mundo no necesita modificar la Constitución para llevar los derechos o delitos informáticos. Dicta la ley, tampoco para cuidar a los animales. Está la ley de Sarmiento, la que dictó Perón, la que dictó la legislatura que lleva un nombre. Cumplámosla, ya está. Las constituciones solidarias. ¿Y qué incluir allí, en esas constituciones? Las crisis que hemos tenido, que tiene la sociedad en el mundo, en la historia, se lleva vidas. Se lleva salud, se lleva libertad, se lleva familias, se lleva patrimonio. Pero hay algo que no se va a llevar nunca, ninguna crisis, el patrimonio del conocimiento. Lo que nosotros tenemos aquí no se lo lleva ningún gobierno y ninguna crisis. Eso tenemos que apuntar. Si nosotros hacemos programas educativos a la altura de los acontecimientos mundiales, yo sería el primero en salir a aplaudir esa reforma. Aquí estamos discutiendo cómo vamos a tener más poder. Y me molesta mucho. Eso quería decir. Gracias, doctor. Sí, me parece importante remarcar que
sobre todo para quienes me están escuchando, ¿no? Que cuando pase esta reforma de la Constitución y se lleva adelante este plan propuesto por Morales, por sus ambiciones personales, ¿no? Incluso su candidatura presidencial, disputando la agenda de mano dura, bueno, cuando pase esta reforma, la mayoría vamos a estar perdiendo acá en la provincia de Jujuy. Y me parece que lo que sí hay que dar también como contexto es que en este momento hay mucho sufrimiento, mucho padecimiento, se le está pasando mal. Y esta reforma constitucional lo que va a impedir incluso que las personas que estamos pasando mal, porque hay un brutal ajuste que se está implementando a nivel nacional, acá en la provincia, el oficialismo de Cambia Jujuy, el Frente de Todos a nivel nacional, bueno, van a querer dejar pasar ese ajuste y prohibir, impedir, limitar que quienes veamos que no llegamos a fin de mes, quienes no tengamos acceso a la vivienda, quienes estemos pasando hambre, como están sucediendo con muchas familias, con muchas mujeres, ni siquiera podamos alzar la voz y decir no vamos a dejar pasar este ajuste, basta Morales, ¿no? Entonces, para nosotros es clave, incluso mi compromiso, yo soy la única candidata constituyente mujer que encabeza los distintos frentes políticos, tenemos una responsabilidad como frente de izquierda de ser consecuentes ante estas peleas que se le viene dando, de ser consecuente en el caso de que sea elegida como convencional, de poder plantear ahí adentro este rechazo a esta reforma constitucional y decirle no a Morales, como se lo decimos desde hace años en las calles, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, con el movimiento de mujeres, por el cupo laboral trans, como cuando salimos con la juventud a las calles, cuando salen las trabajadoras de la salud que están saliendo también para defender sus derechos y un montón de sectores que se vienen expresando actualmente en la provincia y que van a ser totalmente perjudicados con esta reforma constitucional. Nosotros nos parece que ante el no también planteamos una salida, ¿no? Y la salida que nosotros estamos planteando es que así como podemos enfrentar las medidas de ajuste con una fuerza social organizada, con los trabajadores, los distintos sectores populares que podamos pelear por la agenda de las mayorías acá en la provincia de Jujuy, también opinamos que se puede pelear por una verdadera constituyente, ¿sí? Que sea libre, que sea soberana, que sea democrática, que no sea restrictiva, donde efectivamente se pueda discutir todos los problemas que están afectando y preocupaciones de las mayorías, incluso aspectos que hace a la soberanía nacional en relación a los bienes naturales como el litio, los minerales, la defensa del agua, entre otras problemáticas, y donde no solamente sea propositiva, sino también que pueda ser una constituyente resolutiva. Nosotros opinamos que en ese sentido y en esa perspectiva donde se pueda discutir la agenda de las mayorías, donde se pueda discutir o proponerse terminar con una Jujuy de los ricos, donde se saquean todo, se quedan con todo y los trabajadores estamos cada vez más pobres, donde se pueda problematizar eso y donde efectivamente podamos llevar una agenda. Desde el Frente de Izquierda estamos planteando medidas concretas, incluso yo ahora estoy con mi equipo acá en el programa de televisión, pero nosotros estamos planteando medidas para proponer para una provincia donde puedan gobernar los trabajadores y donde que incluyen entre las principales medidas, por ejemplo, que el salario parta de lo que cuesta vivir, la canasta familiar, que sea indexado con la inflación, que no pierda como está sucediendo ahora, sí, que se pueda terminar con el trabajo precario, que en el ámbito rural deje haber este trabajo temporal y el resto de los meses no se tenga trabajo. Por ejemplo, terminar con los tarifazos. Hay que discutir que no puede ser un negocio de empresas privatizadas, en el caso de GESA, en el caso del transporte. Bueno, nosotros estamos proponiendo la estatización, por ejemplo, de esas empresas que sean controladas por los trabajadores, que tengan participación los usuarios y, por ejemplo, ya termino también, en el caso del litio, que se está discutiendo en este momento un montón, donde se genera muchísima ganancia, como dije hace rato, más de 500 millones de dólares el año pasado. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Vamos a seguir permitiendo este saqueo económico y ambiental? Nosotros estamos proponiendo medidas concretas en relación a eso, que sea
estatizado, que sea controlado por los trabajadores, que tengan participación las comunidades indígenas, porque el litio está en sus territorios, y que se pueda definir qué hacer con ese mineral, qué hacer con las ganancias. Se acaba el tiempo, ¿no? Sí, con eso termino. Gastón Remy, mi compañero economista que estuvo en el debate anterior, hizo un cálculo donde planteaba efectivamente que con esos 500 millones de dólares se podría construir, por ejemplo, 14.000 viviendas y generar 35.000 puestos de trabajo. Bueno, son medidas concretas que nosotros estamos planteando. Entre otras medidas, no me queda tiempo para poder desarrollar, pero sí me parece importante resaltar estas, como también medidas concretas en defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad, para realmente dar vuelta a la provincia, pero donde los intereses sean en función de las necesidades sociales y no del resto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que, pese a ser convencional constituyente, haya sido objetivo, los haya dejado, ¿no es cierto?, hablar. Y muchas gracias por la presencia de ustedes.